Estoy aburrida. ¿Quién me habla? ¡Ah! Hola, qué bueno verte. Mi nombre es Nanami-san y te contaré sobre un tema de historia. El tema del que te vengo a hablar es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, manos a la obra. ¿Quién me está hablando de nuevo? ¿Eh? ¡Ah! Bueno, qué bueno es verte. Antes de empezar, vamos a cambiarnos de lugar. Listo, ya estamos en un nuevo lugar. Ahora sí, estaremos juntos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos pensaron que sería la última de todas las grandes contiendas. Sin embargo, en Alemania creció vertiginosamente el partido nazi, que dirigido por Adolfo Hitler apelaba a la recuperación del orgullo nacional. Sin embargo, esta guerra carecía de suficientes fuerzas para oponerse a las agresivas acciones de Alemania. Y frente a esa política de hechos consumados, las grandes potencias optaron por el apaciguamiento. Sin embargo, la actitud sumisa de las potencias provocó el efecto contrario, animando a la anexión de Polonia. Sin embargo, Hitler saluda a las tropas que se dirigían a la invasión de Polonia. Y en septiembre de 1939, tras haber acordado con la URSS el reparto del país, Hitler invadió Polonia. Además, en Alemania, las tropas germanas avanzaron a través de Polonia, Dinamarca y Noruega, Bélgica y Holanda, así como por Francia. Unido junto a Hitler, contaban ahora con la oportunidad de invadir las islas. Y así se iniciaba la batalla de Inglaterra, en la que Alemania trataba infructuosamente de eliminar la aviación británica que defendía las islas. Para entonces, Benito Mussolini, aliado de Alemania, había declarado la guerra a Francia y Reino Unido, en un intento por apoderarse de sus territorios africanos. Y así, la guerra se extendía por un nuevo continente. Tras la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Aún así, el ejército alemán no se echó para atrás y desplegó una serie de campañas militares con las que consiguió conquistar una gran parte de Europa. La Segunda GM fue la manera en cómo terminó la Primera Guerra Mundial. Y este descontento le dio alas a Adolfo Hitler y a sus ideas fascistas. Para entender las causas del conflicto hay que tener en cuenta la manera en que se puso fin la Primera Guerra Mundial. La Paz de Versalles se redactó atendiendo únicamente a los intereses de los vencedores. En la caricatura de 1929, que representa a Alemania como un paciente aquejado de diversos males y atendida por un perverso doctor judío.
Y podemos observar que cada vendaje hace ilusión a un tratado internacional y la sangre que vierte en el cubo se refiere a las reparaciones de guerra. Alemania tuvo que asumir importantes pérdidas territoriales a favor de Francia. La región del Sarre permaneció durante 15 años bajo el control de la Sociedad de Naciones administrada por Francia. En su parte oriental hubo de ceder Prusia Oriental y Sicilia, Polonia. Danzig fue establecida como una ciudad autónoma bajo tutela de la Sociedad de Naciones y control de Polonia. Las exorbitantes indemnizaciones que Alemania había de transferir a los vencedores lastimaron durante años a su economía. El Imperio de Austro-Húngaro desapareció como tal. De las ruinas del imperio surgirá Yugoslavia. Italia, que había obtenido del Imperio de Austro-Húngaro varios territorios, no quedó satisfecha con las condiciones de la paz. A partir de 1918, Mussolini demandará protagonismo internacional para su país y concesiones territoriales en África y los Balcanes. El escenario político se vio agravado por la fuerte atonía económica. Se intentó palidar por medios de acuerdos internacionales que afrontaban el espinoso asunto de las reparaciones de la guerra. Sin embargo, crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 daría el traste con las esperanzas depositadas en una sólida y prolongada recuperación económica. La estrecha dependencia de la economía alemana respecto a la americana provocó que fuese este país, junto con Estados Unidos, el más afectado por la crisis. Esta atmósfera fue explotada por el partido nazi, liderado por Hitler, que asumió el poder en 1933. La depresión económica internacional minó el prestigio del capitalismo liberal, de modo que mediante una política de mercado, carácter autarquio, dirigida por Körning, el comercio con el exterior fue controlado, limitándose las importaciones a las materias primas necesarias para la industria. Italia, la llegada de Benito Mussolini al poder no supuso el abandono automático del liberalismo, pero a partir de 1925 el duque optó por el proteccionismo y la concentración en grandes porciones dependientes del Estado. La búsqueda de la autarquía que persigue la autosuficiencia económica fue constante en su política económica. En los años 30, la política autárquica se esforzó con el fin de salvaguardar a Italia de la depresión internacional. Para los líderes japoneses era vital que su país construyera un imperio, desde el que acceder a materias primas baratas para su industria y contar con un mercado garantizado. El ascenso de los fascismos surgieron tras la Gran Guerra de un escenario de crisis económica, social, política e ideológica que originó un caldo de cultivo propio al exacerbamiento de los nacionalismos. Construyeron una ideología que, en mayor o menor medida, se extendió por casi toda Europa a través de las organizaciones inspiradas en el modelo italiano de Mussolini y, algo más tarde, en el nazismo alemán.